Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Consejo de Ministras, un espacio creado por Alaraca Radio, en el que juntamos ministras colombianas para hablar de la actualidad del país. Agradecemos a las pájaras, que son quienes producen este programa, a las ministras que acudieron a nuestro llamado y a todas las personas que nos están escuchando. En su más reciente estudio sobre lo que llama Universo de Liderazgos que ayudan a moldear la opinión en Colombia, la consultora Cifras y Conceptos concluye que la participación de las mujeres es de apenas el 24%, es decir, el 76% de los llamados líderes de opinión son hombres. Y no tenemos cifras, pero podríamos estar segura de que estos hombres son cisgénero, blancos, heterosexuales, clase media o alta y también muy probablemente urbanos y capitalinos. Estos liderazgos son destacados de acuerdo a la posición que ocupan en redes políticas y empresariales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, en la academia y en contextos digitales. Pero un momento, ¿es real que en todos esos escenarios las mujeres representemos apenas el 24%? Y si este es el panorama para las mujeres, no es extraño que la representación y participación de diversidades sexuales y disidencias de género sea aún menor. Al mismo tiempo, el informe Forjadores de Opinión de la consultora Datagrafía señala que en 2025 la participación de las mujeres en los principales programas de opinión fue en promedio del 32%. También nos pasó, investigando y buscando cifras, que los datos sobre representación mediática en territorios o con distinción de poblaciones es muy escasa. Parece que no existen observatorios nacionales que publiquen porcentajes comparables que midan de forma periódica la representación de mujeres, personas afro, indígenas o de territorios distintos a Bogotá en los programas de opinión en Colombia. Para nosotras es claro. Mujeres expertas existimos por nuestras experiencias vitales, recorridos organizativos o formación académica, pero nos consultan menos. A las palabras del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, no existe tema en la faz de la Tierra que no concierne a las mujeres, ya sea la educación, la salud, los conflictos, el saneamiento o la infraestructura. Nosotras agregamos, tampoco existe tema en la faz de la Tierra para el que no exista una mujer experta. Consultarnos o no es un asunto de voluntad política. La instalación del nuevo Congreso en 2026 vino acompañada de la conformación de una bancada autodenominada Provida, integrada por congresistas de partidos como El Conservador, Centro Democrático y Salvación Nacional, que radicó un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 11 de la Constitución. De aprobarse, la reforma limitaría el alcance de la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. El Ministerio de Igualdad y Equidad, creado en 2023 como la primera cartera dedicada a coordinar políticas para mujeres, pueblos étnicos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos, entró en proceso de liquidación en junio de 2026. La decisión se produjo después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que lo creó y que el Congreso no aprobara una nueva norma para darle continuidad. Mientras el país enfrenta debates sobre retrocesos en derechos, la violencia feminicida continúa en aumento. A finales de julio de 2026, 4 mujeres fueron asesinadas en apenas 4 días en distintos territorios del país, lo que llevó a organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Defensoría del Pueblo a declarar una situación de emergencia y exigir medidas urgentes de prevención, protección y acceso a la justicia. Hoy nace el Consejo de Ministras bajo un principio que hace 8 años también dio luz a Alaraca Radio. Estamos rodeadas de mujeres impresionantes, capaces, expertas y que todo el mundo tendría que estar escuchando y cuya voz, en el contexto político actual, es más urgente que nunca. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Consejo de Ministras, una producción de Las Pájaras para Alaraca Radio Feminista. Este espacio en donde nos encontramos es la Gabineta y en esta primera edición nos acompañan Quilla, geógrafa y filósofa en defensa del río Mocoa, hoy representante del Ministerio del Vivir Bonito. Natalia, abogada con alma de comunicadora, apasionada por la política a pesar de todo. Millennial con ganas de aprender de la generación Z, defensora del descanso y el aburrimiento como formas de lucha y procrastinadora por excelencia. Natalia hoy es representante del Ministerio de las Zurdas Sarnosas. Tenemos también a Diana Salamanca, socióloga, magíster en desarrollo rural, ministra de las Semillas y las Soberanías Alimentarias. Y finalmente nos acompaña Diana Quigua, defensora de derechos humanos, indígena del pueblo cubeo, abogada con amplia experiencia en poblaciones y justicia étnico-racial, hoy también desde el Ministerio del Vivir Bonito. Muchas gracias a todas por estar aquí. Consejo de Ministras. Consejo de Ministras.
Mujeres y voces expertas. Opinión política, actualidad nacional. Una idea original de Alaraca Radio. Y bueno, vamos a empezar hoy con uno de los temas que tenemos, yo creo, más en la punta de la lengua todas, y es este gobierno que sale. Hemos estado acompañando unas y otras desde diferentes lugares, algunas al interior del gobierno, otras desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, y se acaban 4 años de lo que fue el primer gobierno progresista de Colombia. Entonces queremos escuchar ustedes, en primer lugar, cuál es el balance general que hacen de estos 4 años que acaban o que terminan el 7 de agosto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Para mí estos 4 años han sido una de las pruebas más dignas que hemos tenido como pueblo. Creo que ha sido muy hermoso la posibilidad de estar con un pie en los movimientos sociales o con un pie en el gobierno del cambio. Creo que eso fue algo que caracterizó y que aplaudo y que agradezco y que nos da el resultado que igual tenemos en estas elecciones, que son más de 12, 13 millones de personas que no existían en la demografía política de hace un par de años. Yo estoy orgullosa de ver el país crecer, de ver los feminismos aportar, de ver cómo mejores debates han podido suceder, y con todas las críticas que podemos tener en este gobierno, pues también hay muchos avances. Yo quisiera destacar los relacionados con lo que es vivir bonito. Vivir bonito es tener tierra, y que permite que tengamos tierra, que haya catastro multipropósito, que haya variable sexo ahí, que haya reforma rural integral, que haya base cartográfica y datos reales para que la unidad de restitución de tierra pueda dar esas tierras. Lo mismo con la ANT, poner al Estado a funcionar a partir de la evidencia. Y esa evidencia la podemos dar nosotras como investigadoras, pero nosotras también como organizaciones sociales que conocemos nuestro territorio y que somos quienes podemos dar cuenta de eso. Entonces, yo no podría dar un balance negativo de lo que fue este gobierno, pero también sabemos que los errores se nos cobraron muy fuerte. Entonces también la vara la tenemos muy alta, de ser como cada vez mejores, cada vez más amplios, cada vez más determinados, y en juego largo y desquite. Estos 4 años van a ser interesantes, pero tenemos una década de lucha social que vimos pasar con grandes resultados, como fue el proceso de paz, con todo y todos sus ataques. También tengo mucha curiosidad por ver qué pasa. Entre más vieja, más confío en los niños, más confío en los jóvenes. Entonces, muy entusiasta de lo que ellos también vienen a poner en la mesa. Bueno, buenos días, como dice Lorna, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Muy agradecida de poder estar en este espacio y de defender lo que hemos creído las zurdas arnosas hace parte fundamental de la vida en sociedad y de lo que consideramos puede llegar a ser un buen país. Frente al cierre de este gobierno que pasa, frente al cierre del gobierno del cambio, tengo algunas cosas que debemos resaltar y cuidar, que son elementos que hay que cuidar en el nuevo gobierno. Y además de eso, creo que más que un balance negativo, tengo tareas pendientes que le quedaron a este gobierno. Sin duda, el gobierno de Gustavo Petro y el gobierno del cambio tuvo un papel preponderante en términos ambientales a nivel mundial. Debemos recordar la caída histórica que es cercana al 40% entre el 2022 y 2024 de la deforestación, y una lucha política muy importante frente al Acuerdo de Escazú que se logra aprobar en el primer año de gobierno. También debo resaltar particularmente el cambio de la matriz eléctrica en Colombia, que es algo que vamos a tener que ver en los próximos meses debido al gran fenómeno del Niño que se avecina y con el que el gobierno entrante va a asustar a muchos y a muchas por cuenta de los racionamientos de agua y de luz que podemos llegar a tener. El gobierno del cambio se dio la lucha por las energías limpias y por una transición energética que el planeta entero está pidiendo, y que sin temor a equivocarme puedo decir que el planeta entero se queda sin una voz relevante en esta lucha. Las energías limpias no convencionales, es decir, la solar y la eólica, pasaron de cerca del 2% en el 2022 a más del 16% en el 2026, según cifras certificadas por el DANE. Eso es fundamental para entender que nuestra matriz energética va cambiando y que en esa misma medida las empresas interesadas en la energía también van pidiendo más y más cada día, porque tenemos otro tipo de proyectos que nos pueden sostener la energía en estos momentos. Debo resaltar sin duda la gran reforma laboral que hizo este gobierno y que puede llegar a ser objeto de una gran lucha por parte del gobierno entrante.
retomar la jornada nocturna a partir de las 7 de la noche parece no ser suficiente, pero es realmente un gran logro por parte de este gobierno. Devolverle ese dinero a los trabajadores es básicamente una lucha que llevamos las zurdas sarnosas en la sangre. Poder que las trabajadoras de este país reciban un salario digno también lo es, y así lo demostró con el aumento histórico del salario mínimo, que además de eso rebate todos los argumentos que se tienen en contra de este tipo de aumentos al decir que lo que iba a haber era un desempleo masivo. Pues la noticia no es así. Es más, el desempleo para las mujeres cayó un 1,7% con respecto al año pasado en este mismo mes. El desempleo de las mujeres se sitúa en un 9,9% y tenemos la cifra de desempleo más baja en los últimos 25 años. Eso es algo que hay que reconocerle al gobierno del cambio. Asimismo, dentro de las proezas que se lograron en el interior del Congreso de la República, que fue un escenario muy complicado para el gobierno del cambio, sobre todo los 2 últimos años. Debo resaltar la aprobación del proyecto de ley que permite lo que se denomina el divorcio express, pero no es más que el divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio del acuerdo de una sola de las partes, sin dejar de lado la protección a la mujer y a los menores de edad dentro de este tipo de uniones. Asimismo, el proyecto de ley que prohíbe, la ley que prohíbe el matrimonio infantil, se logró en este gobierno y fue, digamos, la verdad, un gran acuerdo que se logra con otras fuerzas políticas. Hay un elemento muy importante al que le apostó y que además de eso queda dentro de las tareas pendientes de este gobierno, y es hacerle mucha más alaraca y mucho más ruido a todo lo que se logró en términos de tecnología y transformación digital. La conectividad es fundamental para lograr entender el nuevo mundo en términos de participación política a través de las nuevas tecnologías, y 3,5 millones de nuevos hogares conectados a Internet fue lo que logró este gobierno. Y además de eso tenemos un COMPES, el 4144 del 2025, que deja una política de inteligencia artificial con 100 actividades por lograr y con un presupuesto bastante robusto. En el momento tenemos 3 centros especializados en inteligencia artificial, uno en Manizales, otro en Zipaquirá y otro en Usme, Bogotá. El lugar donde se ponen este tipo de centros también es una apuesta del nuevo gobierno, lograr más jóvenes familiarizados e instruidos en la inteligencia artificial nos da una mayor competitividad, y es ahí donde este ministerio considera que las zurdas sarnosas deberían estar dentro de el crecimiento tecnológico y la transformación digital, pero no solamente participantes, sino como líderes de este tipo de actividades, porque recordemos que solo menos de 1 de cada 5 personas que manejan las tecnologías de la información y la comunicación en Latinoamérica son mujeres. El liderazgo femenino en las tecnologías de la información y la comunicación se está viendo en la actualidad. A nivel mundial, además, las grandes decisiones las están tomando los dueños de las grandes empresas de tecnología, aliados con gobiernos como el que va a llegar a Colombia, y es fundamental que las mujeres logremos posicionarnos en estos lugares, y el COMPES 4144 sin duda puede llegar a ser una gran plataforma para lograr que las mujeres lideren estos espacios. Frente a las tareas que nos quedaron, tareas importantes que quedaron por hablar, lo primero, la política de vivienda no resultó ser suficiente para lo que necesitaba el país, pero además de eso, en muchas ocasiones fue leída como un retroceso frente a la política de vivienda adelantada por el gobierno Duque. Segundo, el tema en salud quedó muy complejo. Estamos en una situación bastante compleja frente a todas las críticas que se tienen y al manejo mediático que se le ha dado a la crisis de la salud en Colombia. A pesar de querer pasar una reforma a la salud, no se lograron dar los consensos, y por el contrario se ahonda y se profundiza en la problemática de salud que tenemos en estos momentos, que deja también un poco abierta la plaza para que lleguen este tipo de políticas antiderechos a tomar aún mucha más fuerza, apalancados por un argumento de dineros en la salud para poderle quitar derechos a las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos. Así que creo que quedan muchas tareas por parte del gobierno nacional, pero compartiría con Quilla que el balance es bastante positivo. Hay muchas cosas que no se dijeron, y creo que también ahí hay que resaltar que nuestro manejo mediático pudo no haber sido el que requeríamos para el primer gobierno de izquierda en Colombia, para poder darle manejo y además de eso, insisto, hacer mucho más ruido
ruido con cada cosa que se hacía y adjudicarse el crédito lo suficientemente claro como para que las demás personas conocieran los logros que se habían alcanzado en este gobierno del cambio. Bueno, muchas gracias. Primero, pues agradecerles por la invitación a este Consejo de Ministros. Me parece un formato muy creativo como lo necesitamos para este momento. Yo creo que el primer gobierno de izquierda en el país, creo que eso hay que recordarlo para también la audiencia internacional, ha hecho, porque aún termina, nos quedan casi que 6 días para terminar este gobierno, ha hecho un trabajo impresionante. Yo creo que tiene un balance muy positivo. Desde el principio el gobierno integró en su Plan Nacional de Desarrollo, que se llama Colombia Potencia Mundial de la Vida, las necesidades de los procesos sociales y intentó en ese Plan Nacional de Desarrollo justamente integrar esas necesidades de las poblaciones y de los territorios que han padecido también gobiernos neoliberales durante décadas, que los han excluido y que además en ese Plan Nacional de Desarrollo pues fue la brújula para poder centrar los esfuerzos en cambiar esas condiciones de desigualdad en Colombia como uno de los países más desiguales del mundo. Yo quiero resaltar en ese balance positivo uno de los principales legados del gobierno en torno a el problema agrario. El problema agrario fue uno de los temas centrales y donde el gobierno enfocó sus esfuerzos para poder ampliar el panorama democrático del país, con más tierra, con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, con políticas también que le dieron un lugar a la soberanía alimentaria y además anclado a esos importantes temas, el tema de la paz y de la paz negociada y de lo que implica eso para la ruralidad en el país. Durante décadas se nos había dicho que en Colombia uno de los problemas justamente de la paz y de la seguridad tenía que ver con la disputa en el campo alrededor de temas más que todo de productividad, pero la discusión sobre la tenencia de la tierra, sobre la concentración de la tierra, no había sido un asunto central. Y creo que este gobierno reivindicó de nuevo y puso en su lugar este problema como un problema de justicia histórica. Y para resolver ese problema de justicia histórica, pues el gobierno materializó políticas concretas, en especial la compra de tierras, pero además un acuerdo previo con quienes siempre habían sido opositores de este proyecto, estos proyectos de izquierda que representamos. Hizo un acuerdo con con una de las federaciones pues, más representativas de los ganaderos que han concentrado por distintos métodos la tierra en el país y logró hacer un acuerdo político, incluso de amplitud democrática, para poder hacer un proceso de compra de tierras sin una gota de sangre. Y allí tenemos pues cifras muy concretas que dan cuenta de que las izquierdas también pueden hacer unos acuerdos políticos y unos acuerdos nacionales, como bien lo planteaba Iván Cepeda en su propuesta política de gobierno, y es poder concretar eso en logros vitales que cambian la vida de la gente. Entonces tenemos logros como 2,8 millones de hectáreas formalizadas, más de 300.000 hectáreas entregadas o distribuidas, más de 800.000 hectáreas en el Fondo de Tierras para las víctimas del conflicto social, político y armado. El reconocimiento también del campesinado como sujeto de derechos, como ya les comenté. El reconocimiento y también creación de distintas figuras territoriales para el campesinado, como las zonas de reserva campesina, los territorios campesinos agroalimentarios. Y eso creo que deja un balance de nuevo muy positivo en relación con cómo anclar la reforma agraria, la desconcentración de la tierra y la paz, porque justamente sin resolver ese problema de la tierra, de la pobreza rural, de las economías de uso ilícito, pues un proyecto de país que se plantee la seguridad, esa seguridad siempre va a ser frágil y va a tener incluso ciclos de reproducción de violencia continuos. Entonces, como legado, como uno de los legados más importantes, tenemos que la tierra volvió a ser esa gran pregunta nacional
de quién la tiene, para qué se usa, quién produce los alimentos, pero además quién decide sobre los territorios en donde se producen los alimentos. Y para cerrar un poco el balance, creo que también en materia pues de acceso y de distribución de tierras, el gobierno saliente pues dejó unas bases muy importantes para continuar con esas transformaciones, que es lo que justamente tenemos que defender. Dejó instituciones más fortalecidas, dejó, como les nombré, algunas cifras que no pueden desmentir y que, como también se han visto en varios videos, tierras que ya están produciendo en diferentes comunidades, territorios reconocidos, un campesinado también, creo, más organizado, y en general pues una disputa nacional instalada en donde el relato no solamente se centra en la estigmatización de quienes luchan por la tierra, sino en quienes también a través de la siembra y de su trabajo pues producen vida. Y creo que este gobierno le hizo honor a esa consigna o a esa lucha de resistencias campesinas por la producción de la vida. Bueno, retomando, yo creo que los grandes aportes que han dado las compañeras en la mesa de trabajo, yo creo que precisamente una de las grandes apuestas que tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro fue formular precisamente un plan de desarrollo desde las múltiples necesidades, visiones del territorio nacional y de las poblaciones, ¿no? O sea, yo creo que muchos técnicos del establecimiento de siempre criticaron las apuestas del Plan Nacional de Desarrollo por considerarlo supuestamente muy ambicioso y muy difícil también de medirlos en términos de indicadores. En todo caso, yo creo que gran parte del balance que hoy podemos hacer de ese plan de desarrollo es que justamente yo creo que se comprobó que gran parte de los legados pues hacían parte de esa voluntad política de administrar para la gente, para los territorios y ponerlos en el centro de las decisiones políticas del país. Yo creo que los logros no son menores, particularmente creo que también hubo una estrategia también de quienes formularon el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, de innovar la institucionalidad de la administración pública. Y yo me quiero referir precisamente a dos temas específicos. El primero es, por ejemplo, la vuelta que dio el sector de las artes, las culturas y los saberes. Y es que precisamente gran parte de poner, por ejemplo, el tema de las culturas, de las artes y los saberes como eje central del país, pasó por en su momento las decisiones que tomó la ministra Patricia Ariza de cambiar el nombre del Ministerio de Cultura al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que en todo caso no es una medida de transformación menor, realmente ahí lo que hay es una decisión política de reconocer la diversidad cultural del país, de las regiones y de los territorios, de incorporar esos saberes ancestrales, tradicionales, de poblaciones racializadas, ¿sí? Particularmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes, pero también pasa por reconocer, por ejemplo, el campesinado como activo del patrimonio inmaterial del país y de las memorias vivas del campesinado. Esto obviamente relacionado con el reconocimiento que hay del campesinado como sujetos de derechos y particularmente también de una población invisibilizada como el pueblo rum o gitano, ¿no? Y también de poder democratizar las artes, ¿no? Las artes que siempre se habían concebido también como un escenario en donde siempre se había más bien centralizado en ciudades capitales, donde se podía acceder y se podía también ejercer a partir de unos círculos muy cerrados. Y gran parte de la transformación y la innovación que sufre el Ministerio de las Culturas es precisamente lograr el acceso a las artes
artes de todas las poblaciones y las regiones, ¿no? Que creo que eso es muy importante y determinante y que en particular eso se logra concretar a través del programa de gobierno Artes para la Paz. En su momento se llamó Sonidos para la Construcción de Paz, que es una visión muy amplia sobre el acceso y la formación artística y cultural, ¿no? Como eje central también de la formación de los niños y las niñas, las adolescentes y los jóvenes, que creo que eso es una de las apuestas más ambiciosas que tuvo el gobierno, con una inversión de alrededor de 1 billón de pesos, ¿no? En todo el ministerio, no solo el programa. El programa como tal tuvo una inversión de 600.000 millones de pesos, que es no solamente una asignación presupuestal simbólica, sino que permite precisamente ver de qué manera también se va a garantizar la presencia institucional del ministerio en todo el país. En gobiernos anteriores, por ejemplo, la asignación presupuestal que se le había dado al Ministerio de las Culturas era alrededor de 600.000 millones para el funcionamiento de todo el ministerio para todo el país. En este gobierno la asignación fue alrededor de 1 billón de pesos, y a pesar de las crisis que mantuvo, digamos, el gobierno nacional en términos económicos, esa inversión presupuestal se mantuvo, obviamente priorizando la importancia de las culturas, de las artes y los saberes en el país, ¿no? Siempre hubo mucho ruido de que uno de los sectores más afectados iba a ser el sector de las culturas, pero afortunadamente para el gobierno nacional siempre fue una prioridad la inversión que se hacía a este sector, ¿no? Y en ese sentido, creo que uno de los grandes impactos ha sido en términos del ministerio y en los procesos de formación artística y cultural a través del programa Artes para la Paz, el impacto en alrededor de 1.349 niños y niñas de establecimientos educativos, con una presencia alrededor de 804 municipios en todos los 32 departamentos. Y creo que esto no es menor, porque eso demuestra también el despliegue que tuvo el Ministerio de las Culturas en este gobierno, ¿no? Esto por mencionar, por ejemplo, que hubo también una actualización de las decisiones a 10 años en el Plan Nacional de Cultura, un plan que prioriza cuáles son las acciones estratégicas del sector cultura a 10 años, y que por primera vez fue consultado con los pueblos indígenas, afrodescendientes y rom, y contó también con un capítulo adicional para las culturas y las vidas campesinas, y creo que eso también permite identificar que también hay una interpretación mucho más amplia de lo que significan las culturas en el país, que no es solamente las expresiones artísticas tradicionales, sino que son también sistemas de conocimiento, son también patrimonios y memorias vivas, y toda una inmensa complejidad de lo que componen las culturas, las artes y los saberes, ¿no? En ese sentido también hay una participación y unas acciones muy importantes en materia del reconocimiento de las mujeres en el sector cultural, en el reconocimiento de sus aportes a ese patrimonio material e inmaterial de las mujeres, y sobre todo un reconocimiento al ejercicio en los sistemas de gobernanza del sector de las culturas por parte de las mujeres, y con un componente muy importante que creo que es el corazón de las discusiones que estamos teniendo ahora, que es precisamente la necesidad de este sector de poder problematizar y transformar los estereotipos, ¿sí? Y las violencias contra las mujeres en este sector, pero también en toda la sociedad, ¿no? Que es parte de una de las misionalidades que tiene el ministerio y este sector en toda la sociedad, ¿no? Yo creo que también otro elemento, digamos, importante de balance que tenemos del gobierno nacional en materia, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, ya pasando un poco a lo que fue el Ministerio de Igualdad y Equidad, ¿sí? Ha sido precisamente la promulgación del COMPES 4880, ¿sí? Que tiene una serie de acciones y medidas interinstitucionales para poder garantizar
la equidad de género, la prevención de violencias basadas en género, ¿sí? Y el acceso a mayores derechos en condiciones de igualdad. Y en ese sentido, aunque el Ministerio de Igualdad y Equidad pues está en etapa de liquidación lastimosamente, hay unos avances muy importantes que hay que resaltar, y uno es que este gobierno, a través del Plan Nacional de Desarrollo, crea el mecanismo articulador de género, y esto se expresa a través del Viceministerio de las Mujeres, que por primera vez es la instancia de mayor rango jerárquico. Ustedes, yo creo que conocerán que anteriormente la instancia de política de las mujeres era las altas consejerías. Este gobierno logró que de altas consejerías se pasara a un rango superior, que fue el Viceministerio de las Mujeres. Allí se construyeron una serie de programas muy importantes, digamos, que no pudieron ser visibilizados, pues porque gran parte de esta campaña mediática generó una imagen negativa sobre el ministerio. Obviamente habían muchas actuaciones que así lo sustentaron, pero también hubo más bien logros muy importantes para las mujeres a través de esta instancia, y uno de ellos es, por ejemplo, el sistema de atención y prevención de violencia Salvia, ¿sí? Que hoy, digamos, por la transición está en riesgo de que deje de funcionar. Es el primer sistema de atención en violencias en el país con un enfoque territorial. Hay enlaces en 32 departamentos, ¿sí? Del país. Se ha atendido alrededor de 10.000 mujeres, ¿sí? Que están en situación de violencias basadas en género, pero también en riesgos de feminicidios, ¿sí? Y con un enfoque además no solamente de prevenir las violencias, sino también de poder cuidar el núcleo familiar de las mujeres que se encuentran en contextos de violencia. Hay un elemento muy importante que son las ayudas de emergencia que se crearon, por ejemplo, para las mujeres en riesgos de feminicidio, con una articulación muy importante con la Cruz Roja, con el Ministerio de Salud y otras entidades que tienen que articularse para garantizar que las mujeres puedan salir de esas situaciones de violencia y del riesgo en feminicidios. Y por otro lado también hay un avance de los programas de ese viceministerio en materia de las economías populares. Digamos que nosotras sabemos que en nuestra movilización social y en las negociaciones que hemos tenido que hacer con los distintos gobiernos, habíamos avanzado muy fuertemente en la agenda de atención, prevención y sanción de las violencias basadas en género. Este gobierno, digamos, va un poco más allá, ¿sí? Y logra también enfocarse mucho en trabajar alrededor de las economías y la autonomía económica de las mujeres, y esto, digamos, se traduce también en reconocer, por ejemplo, que las jefaturas de hogar femenina y las madres cabezas de familia participan de manera activa en las economías populares del país, ¿sí? Y que por ende son ellas quienes deben ser las receptoras también de la inversión presupuestal del Estado para poder seguir promoviendo sus actividades económicas, sus emprendimientos, y así poder avanzar hacia una vida libre de violencias, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, en ese punto hay temas que se quedan también obviamente como en mora, ¿sí? De poder darles continuidad. Uno de esos elementos es precisamente por la liquidación que sufrió el Ministerio de Igualdad, pero que en todo caso, digamos, así se haya liquidado el ministerio, son programas que deben ser retomados también como una agenda no solo de gobierno, sino de Estado, ¿no? Porque todas estas medidas y los logros en los que se lograron pues ir avanzando son parte también de una agenda de derechos que están también, digamos, institucionalizadas en normas internacionales, en tratados internacionales, y creo que si eso no logra ser retomado o no logra o no logra desarrollarse en el siguiente gobierno, pues vamos a sufrir un proceso de regresividad en derechos. Uno de esos es el hecho de que no haya una instancia clara que logre retomar los programas en los que ya este gobierno avanzó
para garantizar los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Diana. Aquí ya habría estas intervenciones con vivir bonito es tener tierras, que me parecía también como muy contundente, sintética esa frase, pero además creo que es como no solo tener tierras de tener tierras que sí, sino es ponerle atención a qué pasa en las tierras, en los territorios, en donde se produce el alimento, en donde está el campesinado, también los grupos indígenas y afrocolombianos. También creo que en este gobierno, escuchándolas, y agradezco muchísimo las cifras y las precisiones, hubo una cosa que tiene que ver con trabajar con el sentido común, hacer que las personas de a pie, las bases del país, se sintieran representadas con voz y decir, hey, yo puedo hablar, yo puedo estar, yo puedo pertenecer, y hay alguien, algunos, hay gente que está poniendo atención, y yo creería que eso es un paso como país y como cultural, socialmente, que seguramente después tiene otras caídas a lo económico y a muchos otros factores, pero es un paso gigante para ser país y para sentirnos parte de un estado y poder decir sí, pertenecemos acá y me están mirando y están teniendo en cuenta que existo y que soy. Sí, a mí me parece muy importante mencionar como la dificultad que vamos a tener a partir de ahora con la transición energética, porque sí que es verdad que es un posicionamiento que está pasando a raíz de la crisis climática, pero por eso también se están legitimando ejercicios de sacrificio territorial como el que está pasando en Mocoa, que es a partir de un greenwashing, de un lavado verde de la idea de transición energética, volver a una población que ya es vulnerable a riesgos climáticos, como lo fue la avalancha del 2017, que es una de las capitales más receptoras de víctimas del país, a vivir como esta condena de la contaminación y de los riesgos que trae esta empresa. Entonces, sí es como poner presente los retos que como latinoamericanos hemos tenido. Cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y se estaba posicionando el Suma Yuyay, el Suma Causay, que son como las ideas del buen vivir de la izquierda latinoamericana, a la vez el extractivismo seguía en el Parque Yasuní. Entonces, esto nos pasó en este gobierno de izquierda, y con un gobierno de derecha, pues juepucha, nos va a tocar aún más difícil, pero nos demuestra la profundidad también del problema, y es que el extractivismo y este tipo de extractivismo injusto frente a la transición energética no es solo una acción económica, es también una especie de ideología. Es la idea de pensar que la tierra es una cosa que da inacabadamente y que merece ser explotada. Entonces, ese sabor agridulce queda con este gobierno, el posicionamiento crítico frente a grandes temas, pero una debilidad a la hora de brindar territorios estratégicos y permitir que se manoseen muchos términos. Gracias. Yo creo que sumado al balance y pensando en lo que las demás compañeras ministras mencionan, creo que Colombia hasta pues, el 7 de agosto va a representar como una fuga también a ese adoctrinamiento que ha tenido América Latina para pues, el gran poder imperial gringo, pero pues también ahora sionista y fascista que estamos viviendo en el mundo. Entonces creo que este balance positivo que hemos hecho también en parte es visto como una gran amenaza para ese proyecto de mundo, de humanidad o de inhumanidad que quieren llevar a cabo pues con genocidios, con sangre, con invasiones, como ya hemos visto en nuestros países vecinos. Y creo que esta fuga que representó este gobierno del cambio fue atacada como con fuerzas similares, ¿sí? Frente a un proyecto como el que le planteó al país el gobierno del cambio con un proyecto de vida, se ha visto también atacado con un proyecto de muerte y con los instrumentos también como incluso ya conocidos en otros momentos de la historia, pero ahora pues más refinado. A mí me asusta mucho que frente a este balance que hemos hecho, pues justamente la reacción del fascismo internacional
ha sido reuniones ministeriales también, de algo que ellos les han llamado, lo estaba leyendo de hecho esta mañana, es un documento de 13 páginas, pues muy concreto, de esta reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político, así le llamaron, y donde presentan en esas intervenciones de distintos representantes gringos que tienen algún cargo de poder institucional en Estados Unidos, cómo presentan a la izquierda, a los movimientos sociales y a gobiernos transformadores como el nuestro, como una amenaza de seguridad y de terrorismo político, incluso apelando a calificaciones como, pues no sé, más adelante quisiera leer de pronto en la segunda parte del conversatorio, pero quisiera leer que apelan incluso a elementos como que las personas de izquierda tenemos determinadas facciones que no son normales, que nos comportamos que tenemos también comportamientos que no son normales y que hay un sentido común que tiene que identificar esa amenaza terrorista. Y no son pronunciamientos que obviamente dan miedo y que habrá que ver cómo, después de construir también un gobierno alternativo a esa internacional fascista, vamos a responder también incluso con un balance positivo para poder pues, continuar con estos logros y la defensa de estos derechos que también hemos ganado, no solamente en estos 4 años, sino que han sido también fruto de décadas de lucha. Entonces quisiera sumar a esa parte de la discusión que así como tenemos un balance muy positivo para la internacional fascista, este es un balance también muy negativo porque también demostramos que fuimos capaces, que en 4 años, que son muy cortos, se lograron transformaciones que cambiaron la vida de la gente y que es una amenaza para ese proyecto genocida pues, mundial que estamos viviendo. Bueno, ya tendremos consejas de ministras para evaluar digamos, lo que vaya a empezar a pasar desde el 7 de agosto, pero sabemos que desde ya podemos lanzar como unas impresiones y pues teniendo en cuenta además los resultados presidenciales en los que Abelardo de la Espriella resulta ganador por menos de un punto porcentual, es muy claro que la conversación y los modelos de país están digamos, en una fuerte tensión y disputa desde ya. Quisiéramos preguntarles justamente al respecto como de estos temas en los que hemos estado hablando, ¿qué ha dicho o qué podemos, digamos, advertir desde ya sobre este nuevo gobierno que llega, ¿no? Es decir, que ya ha habido pronunciamientos, ya ha habido algunos anuncios de nombramientos ministeriales, bueno, como que sabemos que es un modelo de país que está ya llegando con un poco también esas amenazas que señala Diana. Entonces la pregunta que quisiéramos hacerles es justamente eso, ¿qué ha dicho este nuevo presidente que llega el 7 de agosto sobre estos sectores que hemos identificado? ¿Cómo podemos leer riesgos también al respecto de estos avances y qué, un poquito también qué podemos esperar, a qué tenemos que ponerle atención, pues sí, como sociedad civil también frente a este modelo de país que llega seguramente a no darle continuidad a estos avances que ya han mencionado ustedes en este primer momento y bueno, también sí, como qué tenemos que hacer, a qué le tenemos que prestar atención. Pues, si les parece, inicio con más que anuncios. Hicimos el ejercicio en su momento cuando pues, estábamos en plena campaña electoral por la continuación justamente de un proyecto de vida. Hicimos el ejercicio de pues leer con ojo crítico el programa de Abelardo de la Espriella frente al tema agrario y rural. Entonces, hasta el momento pues ha anunciado el nombramiento de Indalecio Dangond como ministro de Agricultura y el segundo anuncio ha sido la eliminación, más bien, la eliminación de una de la recognición de los decretos que apela o reconoce y le apuesta a las áreas de protección para la producción de alimentos. Entonces, a partir de esos anuncios y teniendo en cuenta el análisis que habíamos hecho en su momento sobre el programa agrario de Abelardo de la Espriella, pues tenemos varios elementos, los voy a nombrar así, entre comillas. Lo primero que él propone en su programa agrario es acabar la falsa reforma agraria y volver propietario al campesino
y esa frase pues no es inocente porque efectivamente busca deslegitimar este proceso de reforma agraria del gobierno del cambio y reemplazarla por una política también de extractivismo y de reconcentración de tierras. En su programa de gobierno, él propone o propuso expandir la frontera agraria productiva, es decir, expandir la frontera agrícola, que justo este gobierno, a través de figuras como las zonas de reserva campesina y políticas también de inclusión del campesinado, lo que propendió fue no expandir la frontera agraria, porque si la expandimos justamente ejercemos presión sobre territorios vitales como la Amazonía, como todo el bioma amazónico, como el Chocó biogeográfico y territorios vitales para pues, nuestra pervivencia en el mundo. Entonces, él en su programa lo dice textualmente que quiere expandir esa frontera agrícola y habla de una meta específica de 1.5 millones de hectáreas para construir un Mato Grosso colombiano en la altura colombiana. Y pues esto es muy peligroso porque justamente entonces Colombia entra dentro de esos países que se convierten en un laboratorio para hacer una contrarreforma agraria con, además, laboratorio que ya hemos vivido durante décadas y que por primera vez estábamos revirtiendo con de nuevo escenarios de grandes extensiones de tierra, de capital privado e incluso promoviendo posiblemente, como ya se está haciendo en Argentina, la extranjerización de la tierra, una seguridad jurídica, entre comillas, para inversionistas también extranjeros, y la subordinación de nuevo del campesinado a cadenas agroindustriales, en donde el campesinado se convierte no como un sujeto de derechos, pasa de ser sujeto de derechos, que es lo que hemos acabado de lograr, a ser un trabajador rural, que era como estaba anteriormente reconocido en la Constitución. Entonces, si para la izquierda la tierra es sinónimo de derechos, de reparación, de producción de alimentos, de vida, de poder campesino, de construcción de paz, para Abelardo es totalmente lo contrario. Y sumado a eso, uno de los anuncios también de su programa agrario, que además son 3-4 páginas, no es que sea mucho para analizar tampoco, también está el tema de la seguridad. Volvemos entonces a tener esa dupla de seguridad, bueno, más bien una triada de seguridad, productividad, pero también anclado al tema de la propiedad, también desde un sentido pues muy neoliberal, más que de construcción de territorialidad. Y por último quisiera aportar que esa propuesta o esas propuestas y los anuncios que recientemente ha hecho, creo que sí nos ponen en un escenario muy difícil, porque los conflictos en Colombia, como sabemos, pues han dejado mucha sangre, muchos muertos, más de 9 millones de víctimas, y entrar de nuevo en esa lógica y en ese ciclo de reconcentración de tierras, lastimosamente creo que podría generar un nuevo escenario de violencia, un tercer ciclo de violencia que justamente este gobierno intentó evitar con acuerdos como el que mencioné al principio, de poder de alguna manera tener una conversación con esos poderes como los ganaderos para poder hacer un ejercicio de redistribución de tierras, pero en este escenario en donde justamente se plantea que vamos a tener una Amazonía presionada para el gran capital, y ahí pues también quisiera preguntarle a Quilla, ella cómo lo ve, cómo ve de nuevo que explícitamente se diga y que también muchos ciudadanos colombianos y colombianas hayan votado por un proyecto que explícitamente lo planteó, o sea, en su plan de gobierno está muy claro cuál es su proyecto de país, cómo entonces ya desde los territorios, desde los procesos que han vivido también esas formas de invasión, de extranjerización de su tierra, de transnacionalización de los bienes naturales, y de exclusión también de su bienestar, pues podemos hacerle frente. Yo creo que se ha corrido un poco la ventana de
de lo posible, y ya que en su programa de gobierno lo diga explícitamente, quiere decir que van a hacer todo lo posible para realizarlo, y eso da, además de mucho miedo, pues también nos reta a poder tener un ejercicio de sistematización e incluso de resistencias de sistematización fuertes para poder documentar, denunciar y enfrentarse a ese contexto. Y finalmente, si no le cambia, o sea, si va a primar en el sentido común proyectos como la extranjerización de la tierra, que ya la están viviendo otros países, y eso en el sentido común cala, y a la gente le parece bien que esa inversión extranjera llegue acompañada de desplazamientos, de violencias, y en una contraposición tendríamos también un proyecto pues que sigue en los procesos de resistencia defendiendo la tierra, el agua, las semillas. ¿Cómo podríamos, cómo podríamos contrarrestar también esa lucha cultural que en parte han ganado y que explícitamente lo dice? O sea, el fascismo explícitamente ha dicho que va a acabar la vida de muchas personas, comunidades, territorios, y habría que apelar a nuevas narrativas para poder contrarrestar esos relatos que pues ya están circulando. Bueno, pues yo tenía varios anuncios frente a La Patria Milagro. Digamos que ahí hay varios elementos por tratar y me iba a centrar en la designación de la nueva ministra de Salud, pero creo que el nombramiento que más me llama la atención es el nombramiento de Enrique Serrano López como mano derecha del presidente Abelardo de la Espriella. Dentro de toda la discusión que ha dado Abelardo a lo largo de los últimos meses desde que ganó como presidente electo, hay un tema muy importante y es lo que él ha denominado la batalla cultural. Y es básicamente de ahí desde donde se desprenden los nombramientos de su Ministerio de Educación, de su Ministerio de Salud y de su Ministerio de Cultura, principalmente, eso sin contar con que el resto también cargan pues con esta idea que él tiene de qué es la batalla cultural y cómo se da la batalla cultural y a dónde nos va a llevar la batalla cultural. Enrique Serrano López es un filósofo y comunicador de la Universidad Javeriana, santandereano de nacimiento, pero además de eso, con un par de libros que vale la pena revisar en estos momentos para saber a qué nos estamos enfrentando. Tiene un libro que se denomina ¿Por qué fracasa Colombia?, en donde básicamente hace un recuento del pasado del país y el futuro que él espera encontrar. Y Abelardo ha sido muy insistente en lo que para él realmente es la Patria Milagro, que es básicamente una copia de los gobiernos de derecha que se han instaurado en los últimos años, desde Estados Unidos hasta la Argentina, teniendo una concepción muy clara de los ejes de familia, trabajo, fe, propiedad y seguridad, pasándolos por una reducción del Estado de casi el 40%, que es lo que él espera lograr, a través del uso de la inteligencia artificial. Básicamente este nombramiento es la muestra clara de lo que se espera de este gobierno. Él lo que dice es que va a ser casi que su mano derecha para poder adelantar las grandes discusiones. Personajes como estos los tenemos en todo el mundo. Está Agustín Laje, claramente, quien se ha encargado de divulgar este tipo de ideas en donde hay que volver a lo que ellos denominan la tradición y además de eso a la concepción de la familia como debería ser desde la cristiandad, que además pues claramente lo vimos en la campaña y lo hemos visto, el poder de las iglesias pentecostales en el mundo sinceramente es una de, pues digamos como uno de los impactos más claros de cómo han logrado entrar estos gobiernos al país. Y además aquí quiero resaltar una cosa bien particular de la que nos hemos dado cuenta en los últimos días y es como estas nuevas derechas lo que pretenden es fraccionar a las derechas antiguas y dejarlas un poco en jaque y tomando decisiones que para ellos resultan difíciles, pero que además lo que intentan hacer, así como Donald Trump en Estados Unidos con MAGA y pues sin duda Milei en la Argentina, es dar la batalla cultural desde muchos aspectos y retomar la batalla de las ideas apoderados, digamos, de unos académicos que han considerado que se han perdido varios espacios para los hombres, que las mujeres deberían ocupar un espacio determinado, y todos estos discursos apalancados y además de eso bastante nutridos
en redes sociales con las nuevas generaciones a través del reencauche de los roles de género, que no conozco otra cosa que se haya logrado reencauchar más que eso ahora a partir de las energías femeninas y las energías masculinas. Todas estas ideas se llevan al plano de lo mediático y logran tener un impacto bastante amplio, como lo vimos en campaña, que además de eso, ahí iríamos adelantando un poco como qué es lo que debemos hacer, porque sin duda son estas ideas y esta idea de la batalla cultural la que apalanca todos los nombramientos, desde la ministra de Salud representando a las EPS, pasando por Vivian Morales en el Ministerio de Educación, decidiendo que hay que retomar la lectura de la Biblia como obligatoria, cosa que ya se ha hecho en algunos estados de los Estados Unidos, pero además de eso hablando claramente de que hay que censurar algunos libros que los niños y niñas de este país no deberían leer, cosa que también ya pasó en Estados Unidos. Pero además de eso, también el nombramiento de personas como Paola Holguín al frente del Ministerio de Cultura dejan supremamente clara cuál es la idea y cuál es lo que podríamos denominar la base y la matriz de todos los nombramientos que ha hecho Abelardo de la Espriella en los últimos días. La batalla cultural va a lograr acaparar gran parte de la discusión, pero además de eso se van a encargar de hacer llegar esto por medios masivos a muchas generaciones que son las encargadas de votar en las elecciones regionales dentro de un año y en las elecciones presidenciales dentro de 4 años. A partir del bombardeo mediático, sin duda van a lograr que muchas de estas ideas que habíamos logrado discutir, debatir y además de eso llegar a ciertos consensos, esos consensos simplemente se queden sin fundamento y volvamos a lo que ellos consideran que está bien, retomando un poco la idea de Diana Salamanca cuando hablaba acerca de esta gran reunión de antifas, de antifascistas, antifas, o sea, es el anti-anti, o sea, fascistas, ¿sí? La idea de la normalidad, la idea de quiénes son normales y quiénes no, de que las personas de izquierda, las zurdas, somos sarnosas, sin duda, ¿no? Pero además de eso que tenemos facciones y que tenemos una mente que no es normal, es decir, tenemos una mentalidad que inspira la violencia, que además de eso tiende a la conspiración y a querer hacerlo todo, digamos, de formas no comunes y sobre todo, no cristianas, desde la percepción de cristiandad que tienen ellos. Entonces creo que este nombramiento de Enrique Serrano López y además de eso los múltiples digamos, diálogos y además de eso las múltiples manifestaciones de Abelardo de la Espriella sobre la gran batalla cultural, desde mi perspectiva, tienen una coherencia completa con sus nombramientos más claves. Seguimos esperando el ministro de Trabajo o la ministra de Trabajo en este caso. Sin duda van a ser básicamente todos, van a ser guiados por la luz y la sapiencia de Enrique Serrano López, quien se va a encargar básicamente de darle los lineamientos ideológicos a este nuevo gobierno. Sí, yo quería decir que me impacta mucho, por un lado, la organización política del Estado, es decir, lo que estamos discutiendo, quién va a qué ministerio va a quién, pero a mí lo que más me preocupa es el discurso social que posiciona que haya este presidente. Es decir, la violencia política que se desata no solamente viene de las instituciones, sino de la gente del común que se siente valentonada con lo que él dice. Entonces, eso para mí es el mayor reto cultural que como sociedad atravesamos, que como pedagogías hemos tenido miles y nos han funcionado y hay que insistir en ellas y hacerlas cada vez más extensas, porque a mí más que me preocupe, que igual me preocupa quiénes son los ministros de Ambiente, de Cultura, de Educación, me preocupa es cómo vamos a soltar como comunidad lo que hemos avanzado. En el caso del Putumayo, poder ir a zonas que antes no se podían, ver llegar a la universidad pública, ver llegar el salario mínimo, ver llegar tantas cosas que antes no se podían, y pues para nosotros en el sur es claro lo que está pasando y no es nuevo, es un plan Colombia, está volviendo a pasar exactamente la misma situación actualizada. Y pues ya saben cómo fue el Plan Colombia, fueron para Putumayo, glifosato, enfermedades, pero también una de las mayores movilizaciones sociales del país, que fueron las marchas cocaleras, y eso es una muestra de dignidad que nosotros tenemos en nuestra historia y que si tenemos que pararnos de nuevo lo haremos. Y estamos preparados y como vimos las votaciones, Putumayo ganó evidentemente la vida, ha ganado sistemáticamente la vida desde las épocas de Mocus y Santos.
Entonces hay mucho que el centro del país tiene que escuchar de las periferias, creo que esa es la tarea y creo que sí nos estamos haciendo escuchar. Me preocupa demasiado igual ese posicionamiento del discurso de destripar la izquierda incluso desde la campaña, porque somos el país del genocidio y la Unión Patriótica. Entonces, vimos también en vivo el genocidio de los firmantes de paz y pues no queremos renunciar al derecho de defender derechos, ¿no? Entonces, esos es como los riesgos, pero también las potencialidades. De pronto nos quedó un poco más difícil ser poder, pero sí que sabemos ser como resistencia y oposición. Bueno, pues yo quería como agregar a lo que estaban señalando en la mesa y es precisamente los grandes retos que tenemos en contrarrestar las narrativas militaristas y guerreristas que vienen con este nuevo gobierno, ¿no? O sea, creo que esto hace parte, como ya lo decían, de una estrategia global de la derecha en poder empezar de nuevo una estrategia de regresividad pues de los derechos alcanzados, donde fundamentalmente quienes vamos a estar impactadas pues somos las mujeres, ¿no? Y creo que como decía Rita Segato, ¿no? Toda esta exacerbación de la masculinidad hegemónica, de los discursos de odio y del fascismo precisamente amenazan es la autonomía ganada por las mujeres, ¿no? A través de tantos años de movilización y de incidencia política. Entonces esta no es una respuesta menor y creo que el reto más grande que vamos a tener es las mujeres es precisamente frente a la estrategia de seguridad, precisamente frente al anuncio del presidente entrante de retomar el plan Patriota 2.0, ¿no? Que como lo decía Juliana, no es más que volver a la estrategia de militarizar los territorios e inundarlos con glifosato, pero donde además quienes más han sufrido los impactos desproporcionados han sido las mujeres, ¿no? Y particularmente las mujeres indígenas y afrodescendientes, y ahí hay unos riesgos muy grandes en la exacerbación de la violencia sexual, ¿no? Y esto no es algo que nosotros, digamos, nos estemos como inventando, esto ya ha sido comprobado no solamente por el anterior Plan Patriota y otras estrategias como las de seguridad democrática, donde la Corte Constitucional a través del Auto 092 del 2008 y el Auto 009 reconoce que la militarización ha sido el contexto que ha permitido la exacerbación de las violencias basadas en género y particularmente de la violencia sexual, pero además esto aunado también a la estrategia de nuevo de volver otra vez al extractivismo como estrategia económica, ¿no? Sabemos allí el aumento de la trata también de mujeres en estas economías, ¿sí? Y en los lugares de frontera. Y en ese sentido sí creo que es muy importante que empecemos también como a revisar de qué manera vamos a empezar a responder y a movilizarnos de nuevo frente a esta amenaza y a este riesgo, ¿no? Porque sabemos también que la impunidad y la falta de garantías para acceder a la justicia es lo que ha gobernado y ha sido la estrategia generalizada, ¿sí? Que ha permitido precisamente que las violencias contra las mujeres en estos contextos de tensión y de militarización sea continua, ¿no? Que incluso en este gobierno actual, en el gobierno del cambio, tampoco pudo de alguna manera sufrir una gran transformación, ¿no? Hay prueba de eso es que tenemos amenazas y riesgos de lideresas sociales y líderes en general que defienden los territorios. Y yo creo que con la profundización también de esa política de seguridad y a través de la confrontación, pues sufrimos mayores riesgos las mujeres, ¿no? Las mujeres y los procesos organizativos, pues que tenemos nosotras, pues de años de lucha. Y creo que eso es un riesgo no es menor, que realmente pues nos pone ante grandes retos de ver de qué manera nosotros vamos a generar presión para que lo ganado pues en la movilización no se pierda, ¿no? Bueno, no, muy rápidamente, es que aquí estaba viendo el archivo que les cuento. Pues es una traducción, pero básicamente dice lo siguiente. Sí, dice:
No es una coincidencia que cuando se observan estas manifestaciones violentas de Antifa y se mire cualquier fotografía de quienes están reunidos allí, para decirlo sin rodeos, ninguna de las personas que están manifestándose parece una persona normal. Ninguna tiene un aspecto normal. Todas están deformadas de alguna manera en su apariencia, en su forma de vestir o en sus modales. ¿Por qué? Porque si se observan dos fotografías, una de un estadounidense común caminando por la calle y otra de una protesta de Antifa, ¿por qué las personas que se manifiestan violentamente, por qué no hay entre ellas ni una sola que tenga un aspecto normal? Todas y cada una de ellas a lo largo de su vida y como consecuencia de sus decisiones han marcado su cuerpo y su apariencia de muchas maneras diferentes, hasta el punto de que su aspecto exterior se convierte en una manifestación de odio interior. Confíen en su instinto como lo hacen todas las personas y todas las civilizaciones. Ustedes saben qué es lo normal, saben qué es lo bello, saben qué es lo bueno, saben que la familia es algo correcto, saben que los niños son valiosos y hermosos y deben ser protegidos. Saben que el delincuente, el drogadicto y el depredador representan una amenaza para una vida normal y saludable. Esto es mucho más profundo que cuestiones relacionadas con los impuestos o la regulación, aunque estas sean increíblemente importantes. Se trata de una vida normal, saludable y ordenada. Eso es como un extracto de cómo leen a las personas, en este caso pues textualmente antifascistas o de izquierda, y justamente pues ese es el riesgo que, por ejemplo, quienes defienden la tierra, quienes defienden sus derechos van a ser tratados como anormales y como enemigos del orden. Ya era ese pedacito. Muy miedosa, muy terrible, de verdad. Sí, muy, muy, muy miedoso el panorama. Queríamos hacer una rondita más bien rápida, a ver si cada una de estas ministras puede hacer un llamado al público en general, a la sociedad civil, a las personas que tienen cargos de representatividad en este momento, a las organizaciones colectivas en distintos territorios. Si podemos ir cerrando con eso, con si nos pueden ofrecer un llamado, una invitación. Bueno, pues yo para cerrar tengo un llamado al cuidado, al autocuidado y al cuidado de nosotras. Este tipo de gobiernos tiene una estrategia que además es muy agotadora y es el bombardeo mediático. Está comprobado que lo que quieren realmente es enviarnos tanta información que estemos tan agotados al final del día de debatir lo obvio y de realmente dar nuestra lucha en todos los espacios, que nos quieren agotados, nos quieren cansados, nos quieren desesperanzados, porque desesperanzados y tristes no nos movemos. Yo sí hago un llamado particular a todos y todas los que creemos realmente en la vida, los que creemos que esto puede funcionar bien, que realmente podemos hacer algo entre todos y todas y que no necesariamente debe existir un término de la normalidad, y que quienes pensamos que la redistribución, que los logros y que las mujeres y todos merecemos un espacio y todas merecemos un espacio, necesitamos cuidarnos y autocuidarnos del bombardeo mediático del que vamos a ser objeto durante los próximos 4 años y del que ya estamos siendo objeto. Creo que cuidarnos de este tipo de bombardeo mediático implica entender y priorizar cierto tipo de elementos y desde mi perspectiva de pronto no pretender seguirle el juego a esta agenda que quieren imponer todo el tiempo, debatiendo constantemente sobre temas y desgastándonos un poco en esa discusión, mientras ellos simplemente lo que hacen es llenarnos de información para que nosotros no logremos ni siquiera darnos cuenta de que están hablando en otro momento. Entonces mi llamado sí es al cuidado y al autocuidado para poder enfrentar estos 4 años. Bueno, mi llamado es también a construir desde el afecto. Yo creo que uno de los grandes elementos que tiene este proyecto conservador de ultraderecha y fascista precisamente es quitarnos la capacidad y la posibilidad de vincularnos y de construir colectivamente. Yo creo que esa es la fuerza motora también para poder construir narrativas o contranarrativas, ¿sí? Frente a todo ese proyecto que nos quieren vender del extremo individualismo, del odio hacia las mujeres,
¿sí? Y también de odiar lo comunitario o lo común, ¿no? Yo creo que también ahí en la fuerza de lo común comunitario es donde surge también construir esa contranarrativa y esa contrahegemonía de poder también construir relatos más esperanzadores. Creo que aunque ellos en este momento tengan el Estado y las instituciones, nosotros nuestra tarea hoy en este momento desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales, es precisamente la capacidad de construir esos relatos de esperanza y de otros mundos posibles, porque eso ya lo estamos haciendo. Prueba de eso es que nosotros pudimos ser gobierno y en ese gobierno pudimos traducir todas las apuestas movilizadoras y pudimos dar los resultados. Y creo que eso también es parte de lo que tenemos que seguir inspirando en nuestra sociedad y también creo que tenemos que trabajar en no perder esa autoestima política, porque si hay algo en lo que avanzó este gobierno fue en crear un relato y una autoestima política popular, ¿sí? Y yo creo que eso no lo podemos perder, el trabajo es muy, muy grande y necesitamos también para eso estar motivadas, esperanzadas y construir también con nuestros afectos cercanos, construir espacios de encuentro y de conversación. Creo que eso también es una de las grandes apuestas porque nosotros en esta, a pesar de que lo político es más allá de lo electoral, en lo electoral también nos da un resultado contundente y es que nosotros a pesar de todo el imperio encima, ¿sí? Controlando estas elecciones, pudimos dar una respuesta contundente y es que la mitad de este país cree en un proyecto de transformación, cree también en el proyecto del cambio, cree precisamente en que otro país es posible. Tenemos grandes relatos como construir ese país de la belleza, esa Colombia potencia mundial de la vida y creo que esas narrativas son las que tenemos que seguir construyendo. Por ahí es, nosotros no podemos tampoco volver otra vez al relato movilizador de la tristeza y la nostalgia, sino por el contrario, de la posibilidad de construir otros mundos posibles y un país del que nosotros ya nos apropiamos y tenemos que seguir haciendo. Bueno, pues mi mensaje sería para el centro del país, a lo que es Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Santander, toda esa parte de los Andes, el eje cafetero. Creo que ahí todavía hay un reto muy grande de entender otros territorios. Salir del centralismo es importante para superar esta crisis política de varios años en términos de derechos humanos. Entonces mi invitación es que, por ejemplo, en Bogotá, cuando ha habido crisis del agua, eso tiene que ver con lo que pasa en la Amazonía. Todos los territorios están conectados y las luchas por eso están hermanadas y pues que nada, que vengan también al Putumayo, que vengan a conocerlo, que lo desestigmaticen. Aquí no solo hay conflicto armado, no solo hay extractivismo, hay mucho turismo, hay muchos territorios hermosos por defender, hay gente muy humilde, muy trabajadora y hay unas economías que hay que mover y se mueven también si el país atiende a esos lugares y le para bolas a esos lugares. Ese sería mi mensajito. Vale, pues yo quisiera mandar un mensaje también de esperanza ante estos escenarios tan difíciles, de construcción también de unidad de los procesos, de una coalición también incluso amplia del campesinado, de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, de las mujeres, de las juventudes, de los ambientalistas también, de todos los consumidores urbanos, de quienes vivimos también en las zonas urbanas, de la academia, de sindicatos, bueno, en fin, de todas las formas organizativas que se proyectan, quieren y han luchado por un mundo distinto. También a que conjuntamente pues documentemos esos retrocesos que vemos en el panorama, hacer también una comunicación muy cercana de los logros, pero también cómo esos logros han transformado procesos, comunidades y territorios, y a seguir conectándonos. Por eso también agradezco mucho este ejercicio, porque escucharlas también es motivante. Entonces, ese sería mi llamado. Bueno, y nosotras nos unimos a este reconocimiento de Diana para agradecerles a todas
por estar hoy aquí. Agradecemos a nuestras ministras del día de hoy que se animaron también y creyeron en este primer ejercicio que esperamos tenga muchos más encuentros. Con seguridad quienes nos escuchan van a volver a escuchar las voces de Quilla, Natalia, de Diana Salamanca y de Diana Kiwa, porque son mujeres a las que respetamos y admiramos mucho y por lo mismo las invitamos acá para que también nuestra audiencia conozcan un poco más de esas mujeres impresionantes y expertas que están cambiando el país. Van a poder encontrar sus perfiles y la información de cada una de ellas en nuestra página web www.alaracaradio.com, que desde ahora tiene un / para encontrar todo el contenido del Consejo de Ministras. Van a poder navegarlo entonces en www.alaracaradio.com/ministras y pueden también visitar, quienes nos escuchan, todo el contenido disponible en la plataforma desde ya. Y también invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que nos envíen sus reacciones, comentarios. Pueden hacerlo mediante las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook. También pueden dejar seguir la tradición de escribir en la página web, que creeríamos que no, pero todavía se reciben muchos comentarios en la web, cosa que nos alegra, que eso también significa visitas, que nos cuenten qué les pareció, qué tal, qué opinan, también qué otros aportes se pueden hacer a este tema. Y finalmente también las invitamos a participar. Sabemos que todas conocemos una o más expertas que valdría la pena tener en este espacio, pues, de aprendizaje y de formación política, que es además lo que acabamos de vivir. Todas nos acabamos de enterar de cosas que no sabíamos y estamos aprendiendo de perspectivas que otras mujeres están trabajando y que de pronto nosotras desconocemos. También invitamos a quienes quieran apoyar y patrocinar este espacio. Estamos abiertas a todas las conversaciones en el marco de la independencia editorial. No siendo más, muchas gracias a todas y a quienes nos escuchan en los buenos días, en las buenas tardes y en las buenas noches. Gracias por escucharnos. Encuéntranos en redes sociales como @alaracaradio y conoce más de nuestros especiales en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Escucha todo nuestro contenido en www.alaracaradio.com. Puedes apoyar este proyecto reaccionando, comentando y compartiendo este episodio. Consejo de Ministras es un proyecto producido por la Corporación Las Pájaras.